Miki López dice que recurrirán ante el Tribunal Superior Electoral el rechazo del PRM a la candidatura de su esposa, la diputada Rosa María Aguilar. Mientras él dice eso, entonces su esposa dice la responsabilidad que establece a Miki López de lo que se le está acusando. No, que él manejaba todo. Que él manejaba absolutamente todo y que la responsabilidad entonces recae sobre él. Bueno, y ella era una tonta útil, no sabía lo que estaba haciendo. Me imagino que todos esos gustos y placeres que dan mover todo ese dinero eran gratis también. Hay muchas aristas siempre en este tipo de casos, pero yo quisiera tomar esos viajes a Europa. Quisiera señalar una que no tiene nada que ver con el caso, ni con el morbo, ni con la debilidad de nuestro sistema de partidos políticos, sino algo más profundo y mucho más delicado, que es la facilidad con que ciertas personas vinculadas a ciertas actividades delictivas pueden colocar, y cabe la palabra, multimillonarias sumas de dinero en el sistema financiero sin que se levante y se dispare ningún tipo de alarma o control. A mí me sobraron unos dolaritos una vez de un viaje. Y lo digo con el mayor nivel de respeto y conciencia de lo importante que es ese tema de mantener la estabilidad del sistema financiero. Pero me causa mucha extrañeza la facilidad con que en un expediente un mensajero mueve 1.000 millones en efectivo en una sucursal y no se levanta ninguna alarma. Mira, con que en todos los procesos, casi todos los procesos, desde Quirino hasta acá, multimillonarias sumas entran al sistema financiero, nunca se dicen los bancos, desde luego, y no pasa nada. Y tú, Pero por 10 pesos caes casi preso. Aquí no, se dio, por 7. Por 7 pesos te llaman. Aquí se dio un caso, yo no sé si ustedes recordarán, cuando era Peñaguaba administrador de la lotería. Aquí hubo un lío terrible con el tema de los Dream Casino Corporation. Aquí hubo un lío terrible con unos tal hermanos Carboni que habían estado, Carboni, que habían estado, tú recuerdas, ¿verdad? Sí, sí. Que habían estado presos. Con otros dos aquí que después se reivindicaron. Uno se colocó en un partido y otro en otro y bueno, no vamos ni siquiera a referir el caso. Lo que sí vamos a decir es que parte de ese dinero de unas transacciones extrañas que se hizo con el intento de instalar el gordo iberoamericano aquí, lo que pasó con los Dream Casino, lo que pasó con el tema de las rifas, fue un lío muy serio que involucró entonces a una banca privada de la que tuvieron que rápido y veloz salir a aclarar, y parte de ese dinero, por supuesto, que se había intentado depositar o que se había depositado justamente por lo que estás diciendo ahora, y se dijo públicamente en ese caso cuál era la institución bancaria. Eventualmente eso puede ocurrir, pero tú tienes mucha razón de lo que ocurre, porque aquí hay un temor muy grande, ¿no? De referir a la banca, evidentemente, cuando se trata de dinero. Yo lo que digo más de referir es qué pasa con los sistemas de alerta que se suponen que tienen que evidenciarse cuando no se corresponde el flujo y el ingreso establecido con unos depósitos multimillonarios. O sea, hay un tema de sistémico aquí, que es donde tenemos que concentrar desde el punto de vista de política de Estado, lo que tenemos que tratar de evitar que eso pase, pero a nivel de sistema, ¿qué está pasando? Que siempre falla, que no sea con la complicidad. Por la misma razón que el otro día explicábamos de cómo se va reciclando, cómo se reciclan aquí, por ejemplo, grandes capos del narcotráfico, y tú dices, pero ¿cómo es que esto ocurre? Que siempre se dan un lapso de tiempo, 10 años después, 20 años después, tú te encuentras que son gente que se permean en todos los sectores de poder y a nadie le llama la atención hasta que un día entonces se decide, y ahí, bueno, pues nosotros... ¿Tú sabes por qué nos llama la atención, Ivonne? Porque regularmente este tipo... Complicidades. Este tipo, claro que hay complicidad. No es que no pero saben. Este sector oscuro siempre trata de coincidir con el que está abajo en oposición, que necesita muchos recursos, y entonces a ellos les sobran recursos. Por eso entonces tú ves que cuando el PLD está abajo, van todos al PLD y se enganchan en el PLD. Cuando el PRM está abajo, van todos al PRM. Cuando la Fuerza del Pueblo está abajo, si tú te fijas, el que está en oposición regularmente es el que mayor peligro tiene de llenarse de este tipo de personas, porque es más vulnerable por el tema de recursos que siempre es necesario. Nosotros tenemos un caso que lo grafica muy bien, que fue demasiado mediático, que fue el caso de Figueroa Agosto, que por cierto todavía estamos esperando
cuál fue el resultado de esas investigaciones después de la extradición, ¿no? Porque evidentemente que no quedó el asunto como pretendió Radamés Jiménez, entonces procurador, en una rueda de prensa, hacernos creer que se trató de un cártel de mamacitas, fue lo único que se presentó ahí. Pero este señor tenía muchos vínculos, demasiado, había muchas especulaciones, y para poder durar todo ese tiempo, Graimer, como él permaneció, pues claro que tenía conexiones no solamente con el poder político, ¿no? Empresarial, militar y con todo tipo de y eso pasa con todo. La lógica del análisis nos dice a nosotros que el caso de Figueroa Agosto obviamente operó como un doble agente. Un doble agente de Estados Unidos para operar en el modo que lo hacen, que es poner gente en el sistema, en el mercado, que penetre en las instancias de poder, que penetre en las instancias militares, que penetre en las instancias empresariales, y luego lo utilizan como un extractor de información para tener entonces por dónde apretar cuando tienen sus intereses. Chantajear y manipular. Claro, porque es lo que se hace porque después. Figueroa Agosto se escapó de una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico donde tenía 100 años de cárcel. Se escapó, entre comillas, 2 kilómetros de comillas. Como Pedro para su casa. Y no coge ni para Burundi, no se va a Finlandia, no se va a Brasil, ni a Brasil, que eso es grandísimo. Pero aquí no estaba haciendo espionaje, aquí estaba con las actividades mismas del narcotráfico y con el contubernio. Pero oye, lo peor de todo, él se escapa de Puerto Rico por narcotráfico, ¿verdad? Sí, con 100 años de condena. Sí. Y no se va a un país desconocido, no, viene aquí a la galería, por no decir el patio, porque somos el patio de Estados Unidos y somos la galería de Puerto Rico. Viene aquí a las puertas, tú sabes. Y aquí no andaba escondido, porque el que anda escondido no se graba y deja los casetes teniendo relaciones sexuales con el mundo de la farándula, ok. Pero cuando se escapa de aquí, se va a Puerto Rico, donde lo están esperando, porque tiene que completar 100 años de prisión. O sea, no se va a otro país, se va donde lo están esperando. Y en Puerto Rico no andaba escondiéndose. Pero está bien, pero andaba caminando normal. Bien. Y andaba con Sobeida Félix el día que le cayeron atrás. Un fiscal dominicano que estaba allá de vacaciones. Pero está bien, en esas labores de doble agente. Lo que te quiero decir es que en este tema del narcotráfico y demás, no es cierto que los Estados Unidos tienen un plan real de exterminio del narcotráfico internacional. Pero ven acá, pero habrá que ser muy ingenuo para pensarlo, porque óyeme, pero eso es uno de los principales mercados. Nosotros somos puente para la droga a Europa, pero también para la droga a Estados Unidos y el mercado estadounidense. No hay consumo, pero además, con todos esos procesos que se dan de extradiciones y demás, que nosotros, o sea, ¿cómo ellos aportan? ¿Con cuáles informaciones y de qué manera impacta esas informaciones para combatir, por ejemplo, el crimen organizado? No, normalmente esas informaciones se utilizan para el chantaje. Es así, para eso lo utilizan. Pero en esos 10 años que duró Figueroa aquí se permeó muchos sectores de poder, pero nunca lo supimos. Florian Félix, César el Abusador, Franklin Franco, Quirinito, son todo el sistema. No solo Agosto, todo el sistema. No, yo pongo un caso porque yo creo que yo creo que ese fue el más mediático de todo. Bueno, yo no había oído hablar nunca de César el Abusador hasta que viene y se produce la situación esta con el pelotero de Grandes Ligas. Y ahí es que entonces, yo lo había escuchado. El tipo tenía 20 esa años. Fiesta de con diciembre, todos los privilegios. Eso era famoso. Con todos los privilegios del mundo, además, porque ni siquiera en la DGI tenía. Pero a Hipólito le preguntaron una vez que para qué estaba haciendo una pista de aterrizaje en Elia Piña. Y Hipólito Mejía dijo textualmente: para que aterricen droga ahí. Textualmente lo dijo. ¿Y quién juramentó a Quirino en el PRM de aquel tiempo que se llamaba PRD? El que llevó a Arturo del Tiempo al Palacio. El que llevó a Arturo del Tiempo al Palacio. No. Porque es lo mismo, es lo que dice Félix, es lo mismo. No lo politicemos, porque es lo mismo. ¿Quién juramentó a Quirino porque aquí todo el mundo tiene su cuota. ¿Quién juramentó a Quirino en el PRM, que era el PRD de antes? ¿Quién lo juramentó? El nuero de Hipólito Mejía. Pero óyeme una cosa, si nos vamos por ahí, Graimer Méndez, entonces yo creo que hay otros sectores que a lo mejor yo estoy diciendo para que no se mencione solo un caso, sino que se mencionen todos. Óyeme, que tiene que responder con mucha responsabilidad. Ya usted lo mencionó. Todos tienen sus narcotraficantes y lo han ocupado favorito, vamos a estar claros. Eso no es un asunto que si Hipólito, que si Leonel Fernández y que si la droga de Quirino, que para mí eso tiene mucho de morbo y demás. Pero bueno, si yo fuera él, yo lo hubiese aclarado.
Por supuesto que sí, sobre todo cuando yo estoy pretendiendo volver a dirigir el país. Pero no podemos particularizar, porque todos, yo hablando creo que no debemos particularizar. Y no es ni siquiera, no solo son los sectores de poder político, también empresarial, que tú vives mucho haciendo énfasis en eso, es verdad, militar, todos, y todos saben, y todos son cómplices, y por eso va a seguir ocurriendo. Ahora, claro que sí. Este caso particular de la diputada Pilarte, ¿cómo va a afectar a corto plazo el rejuego electoral a lo interno del PRM y el discurso de la oposición frente a la descalificación del PRM como supuesto no, porque los hechos está ahí, como partido que fue en su momento penetrado por alguna instancia de esta naturaleza? Porque le decían que estaba, por ejemplo, ocultando. La semana pasada, cuando se estaba hablando del caso de Julio Romero, hubo gente que decía, sí, pero en vez de hablar de Julio Romero deberían de hablar de los narcotraficantes que tiene el PRM. Bueno, pero y ahora cuando tú tienes un ministerio público que hace una purga del partido, que está purgando a una diputada en su jurisdicción privilegiada, que está pasando aquí como pudiera pasar en otro, porque no quiero hacer análisis partidista, sino cómo el sistema de partido político va a enfrentar la realidad de que hay un ministerio público que está actuando con determinados niveles de independencia que no habíamos visto, que a cualquiera y en cualquier momento puede golpear. Va a dejar a muchos sin argumento. Pero mira, lo que pasa es que si bien es cierto que el Ministerio Público ha actuado de manera positiva, diríamos, contra la delincuencia, contra la corrupción y contra un sinnúmero de puntos, no es menos cierto que también que muchas de las actuaciones del Ministerio Público coinciden justamente con procesos políticos o con pedimientos políticos. Ejemplo, Danilo salió esta semana. Asegúrese que por ahí viene algún caso pronto. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.